Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez una canción de una de las bandas de rock más míticas de la historia, The Rolling Stones, con su último tema Angry, que dice de la siguiente manera. Bien, ya arrancamos un tema bien stoner con una bata ahí muy lindamente saturada y una guitarra hermosamente saturada también. Bien, arrancamos un tema bien stoner. Should I Stay or Should I Go? Voy a ser súper cancelado por eso, pero bueno, no me cancelen, soy una buena persona. Pero funciona. Está buenísimo el videoclip por las imágenes que aparecen de los tipos, o sea, de los Rollings, en diferentes etapas. Carteles vivos, vivitos y coleando. Entonces, tenemos hasta acá. Si, mi, si. Y después mi, la, mi. Hacen saltos de cuarta, pero manteniendo el mismo bajo, muy inteligentemente. Una movida muy stoner, muy al stoner. Maravilloso. Prestrigo. Lo increíble de Mick Jagger es que el tipo tiene 80 años aproximadamente y sigue rockeándola toda. Con todo el rock que pasó a través de ellos, la siguen ronqueando absolutamente toda. Es increíble. Ojalá lleguemos a esa edad con esa vitalidad. Esto es el precoro. Fíjate que hubo un pequeño cambio en la voz. Claramente las voces están procesadas. Hay muchísimos procesos que se meten de por medio, desde la compresión, alguna ecualización y demás. Lo importante es que pueden sostener eso en el vivo. No necesitan autotunearse, ni mucho menos. Recuperan algo de lo que habían utilizado en las estrofas, pero lo hacen al revés. Antes hacían mi, 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 la, mi, y ahora hacen la, mi, la, mi, la, mi, si. Los mismos 3 acordes que habían utilizado antes, los usan ahora, pero al revés en el estribillo. No hay tema más stoner que esto. Utilizan un nuevo acorde que es el Do sostenido menor, que hasta ahora no había aparecido, pero estamos muy bien en escala. Y vuelven a la estrofa. La verdad que no hay tema stoner mejor construido. Es quizás el tema más stoner de todos. Es la canción más stoner de todas. Segundo motivo por el cual voy a ser cancelado. Te leo debajo en los comentarios. Stoners, repórtense. Don't get angry with me. I'm a desperate state. ¿Cómo nos vamos a enojar con los muchachos, con los Rolling? ¿Cómo te puedes enojar con los Rolling? Después de tanta música, y fíjate que con toda la carrera inmensa que tienen, los tipos pueden seguir reconvirtiéndose siendo simplemente ellos. Digo, esto es stoner puro y de eso se trata, que suenan genial. Y además fíjate que la calidad sonora que están teniendo, sobre todo cuando entran los coros en el estribillo, hay más de una voz, suena todo muy pulcro, muy prístino, sin perder rock. Porque si por algo se caracterizó el rock durante mucho tiempo es por ensuciar la cancha musical, en buenos términos, en el sentido de hacer que la guitarra suene bien distorsionada, que el piano le meta pifies si es necesario, pero que eso le dé muchísima vitalidad y pasión a lo que estamos escuchando. Y además quedan muy bien en el videoclip las imágenes que ponen de ellos con distintas etapas, en distintos videoclips o en diferentes momentos tocando. Y fíjate que hay ciertas conciencias con algunas palabras que dicen, con algún fraseo de Mick Jagger en alguno de los carteles, y queda muy bien, está todo muy bien sincronizado. Hay mucho presupuesto detrás. Pueden tirar todo el presupuesto que quieran y no va a importar, porque parece un video de MTV, del viejo MTV allá por los 90, cuando éramos jóvenes. Apareció un piano, ¿no? Esto. Maravilloso. De fondo, tranquilo, porque lo más importante acá es el sonido de la guitarra, que la rompe toda. Y a ver cuándo aparece un bendito solo, muchachos. Porque si algo caracteriza a los Stones es que además de hacer canciones con pocos acordes, tienen algunos solos largos, eternos, ¿no?
Arrancamos con el solo, vamos a ver cuánto dura porque estamos cerca del final de la canción y vamos a ver si vuelven a la estrofa, vuelven al estribillo, como se acostumbra a hacer mucho, ¿no? Dejar un estribillo para el final para que rompa absolutamente todo. Ellos acá entraron al solo, vamos a ver hasta dónde llegan. Si usas auriculares vas a escuchar una voz súper aguda de Mick también ahí, soporteando lo que está diciendo angry, pero sin con la misma parte de la estrofa y como el solo metiéndose y yéndose y tirando alguna frase muy a lo stoner, ¿no? Si hay algo que caracteriza a los Stones en sus canciones son los pocos acordes, mucho rock y un solo eterno. La pandereta infaltable detrás con unas buenas palmas. Te recomiendo que escuches la canción completa que te la voy a dejar debajo en la descripción. Si hay alguna otra recomendación de alguna otra canción de los Stones, también déjala escrita por favor debajo en los comentarios y cualquier cosa que quieras decir respecto de la canción o de este video. Bueno, ¿en qué tonalidad estábamos? ¿Si mayor? No estábamos en Si mayor, porque nos falta el La sostenido. Fíjate que además utilizan una escala característica del rock, que es el modo que se llama mixolidio, porque estamos en un Si mixolidio. En vez de sonar así, suena así. Bien rockero. Me ha gustado mucho escuchar una canción de los Stones, hacía mucho que no los escuchaba y está buenísimo que hayan sacado una nueva canción. Si tenés alguna otra recomendación, déjala escrita debajo en los comentarios y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto te dejo con estos otros videos rockeros que tengo preparados especialmente para vos. Chao.